La Revolución Cubana. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953 por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar uno nuevo bajo premisas democráticas. Bajo influencia de la Unión Soviética, rápidamente viró hacia el comunismo. Constituyó un símbolo latinoamericano de la lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar, como era el de la Guerra Fría. La Revolución Cubana comprende una serie diversa de eventos. Se inició con la lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y culminó con la instauración del gobierno revolucionario. El mismo fue la dictadura cubana, gobernada casi en su totalidad por los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Antes de la Revolución. El escenario de Cuba en los años previos al alzamiento revolucionario era el de una nación pequeña y pobre. Era una república débil y aliada de los Estados Unidos. Crecía a la sombra de negocios turbios de licor y juegos de casino, a los que acudían los grandes mafiosos norteamericanos. El país estaba gobernado por una democracia corrupta, cuyo manejo del Estado consistía en mantener el orden para que una élite oligárquica se enriqueciera a costa del resto del pueblo. El fin de este periodo ocurrió cuando las presiones populares aplaudieron la candidatura de Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico. Sin embargo, tras ganar las elecciones fue depuesto del cargo por Fulgencio Batista en 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró una dictadura militar mediante unas nuevas elecciones fraudulentas. Antecedentes de la Revolución Cubana. El gobierno de Batista no lograba ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una oposición bastante radicalizada, de la cual el intento de toma del cuartel Moncada en 1953 es un ejemplo importante. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano, que se autodenominaron como la Generación del Centenario, por el nacimiento de José Martí. En 1853 se armaron y trataron de tomar el mencionado cuartel, fracasando en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura que intentaba calmar el fragor popular y algunos otros conatos de insurrección. En el tenso ambiente de la Guerra Fría, el mundo se veía forzado a asumir un mando entre Estados Unidos y el capitalismo y la URSS y el socialismo. América Latina sufría el control del anticomunismo norteamericano y en ese sentido Batista contaba con el pleno apoyo de sus vecinos del norte. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron el bando contrario, se exiliaron en el México postrevolucionario y organizaron en 1955 el Movimiento 26 de Julio. Era un grupo guiado por el pensamiento de José Martí, antiimperialista y enfocado en el derrocamiento de la dictadura cubana. Causas de la Revolución Cubana. Las causas fueron las siguientes. El autoritarismo del gobierno de Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y se mantenía en el poder a través de la represión a su oposición y las manifestaciones. Durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían desocupación, pobreza y exclusión social, mientras que unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. La injerencia de los Estados Unidos, que apoyaba al gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con juegos de azar y turismo. Desarrollo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar una instalación del ejército cubano, el cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes recibieron una condena de 10 años en prisión por participar en el alzamiento. En 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. Inmediatamente, Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista. En 1955, los hermanos Castro se radicaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo guerrillero para invadir Cuba. Allí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto Che Guevara, quien al poco tiempo se integró en el movimiento. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma.
Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército de Batista. La mayor parte del grupo murió en el combate o fueron tomados prisioneros. El resto se dispersó y se reencontró en tierra maestra. Poco a poco, los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de las áreas rurales circundantes y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen, Batista, abrumado por esas derrotas, huyó a República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes entraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. Consecuencias de la Revolución Cubana. Las consecuencias de la Revolución Cubana fueron las siguientes. Los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. Sus primeras medidas, en especial una reforma agraria, la nacionalización de tierras y empresas, provocaron la oposición de los Estados Unidos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó con la Unión Soviética. De esta manera, la Revolución Cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en la que se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética por el liderazgo mundial. El gobierno de los Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero, conocido como bloqueo a Cuba, que había decretado en 1960. El objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos y recibir inversiones extranjeras. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estallaran en América revoluciones similares a la cubana llevó al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina enseñaba a los militares latinoamericanos en las academias militares estadounidenses. Señalaba la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir que el comunismo internacional tomara el poder. De esta manera, se legitimó la toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina en las décadas de 1960 y 70. Se constituyó un régimen de gobierno que logró brindar salud y educación de calidad a toda la población, pero se sostuvo con una democracia muy limitada, con proscripción de partidos políticos, encarcelamiento y represión de los opositores.